Muy bien, y ya tenemos en Alza tu Voz el momento serio de todo el programa en nuestra mesa, y pido fuertísimos aplausos, porque es una mesa sumamente interesante que la verdad que esperamos sacarle mucho jugo a esta charla que vas a tener. Ya nos está acompañando la señorita Sandra Gugliota, directora, guionista, el señor Fernando Krishmar, también director, documentalista, y el señor Santiago Podestá, también, bueno, amigo de la casa, ya se podría decir. Santi, también gran productor y secretario de APIMA, la Asociación de Productores Independientes, ¿no?, de medios audiovisuales. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Siempre me confundo el orden. Bueno, desde ya, gracias por venir, por estar acá. El tema que bueno, que nos junta es las últimas resoluciones que han dado a luz últimamente con el tema del Inca. Para empezar, Santi, te pregunto a vos, que sos secretario de justamente de APIMA, ¿de qué se trata? Para el que está escuchando y por ahí no entiende mucho, ¿no? Prende la tele, lo ve a Majul diciendo un montón de tonterías, ¿no? Anteriormente lo escuchó a Feynman con lo que pasó con Cassette y demás. Digo, para el que está escuchando y no entiende y le dicen un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es el fondo, no, cinematográfico? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, ayúdenme, chicos, esto lo charlamos hace un rato, a ver cómo poder comunicarlo, ¿no? El que escucha a Majul y Feynman no tiene solución, pero bueno, Claro. vamos a intentar entrarle, no te preocupes. Mirá, empiezo un poco contando y después le dejo que los chicos me ayuden porque es complejo. Es complejo. El Fondo de Fomento Cinematográfico es un fondo que fue creado, o que la ley que da paso al Fondo de Fomento es una ley de 1994, votada por amplia mayoría en el Congreso del Menemismo, básicamente. Bien. Y ese Fondo de Fomento está conformado, es toda la plata que entra al Instituto de Cine, que está pensada principalmente, un porcentaje, para producir contenido de cinematográfico argentino, audiovisual. Ese Fondo de Fomento sale en su gran mayoría de un porcentaje, el 10%, de las entradas que se venden en el cine de cualquier película, sea cual sea, de cualquier película. Vas a ver Transformer 4 e igual hay un 10% que entra al Instituto de Cine, que el Instituto de Cine regula toda la actividad cinematográfica, desde las exhibiciones de todas las películas, desde calificar si son mayores de 18, 13, etcétera, y a su vez un porcentaje de esas entradas, de ese fondo de fomento, se utiliza para producir producir películas en Argentina, para producir cinematográfico. La palabra exacta es fomentar la producción cinematográfica. Eso es lo que dice la ley, ¿no? Claro. Y ahí primer problema de Majul, por ejemplo, que es lo que dijo el otro día. Él dice que se dejan de hacer hospitales, se dejan de hacer autopistas, se dejan de hacer cloacas, dijo, entre muchas otras cosas. También dijo que él es un hombre de la cultura y muchas otras pelotudeces. Pero ese es el problema, digamos, fundamental, digamos, de la cosa. Es un fondo genuino que la misma industria cinematográfica, mayormente en manos extranjeras en su distribución, el 90% de las pantallas hoy día están en manos de empresas extranjeras o asociadas a empresas extranjeras, con lo cual es muy difícil meter cine argentino, hay que estar esperando ahí entre los tanques y te dicen, tenés 4 salas, tenés 6, tenés 5, te basurean absolutamente. Igual, así y todo, en el 2015 el 18% de las entradas que se cortaron fueron de películas argentinas, lo cual habla, digamos, de una industria que, vamos a decirlo, está sana, ¿no? Ahora, ¿qué viene a decirnos esta gente? No está sana, está enferma. Entonces es como si yo te digo a vos, que te veo muy saludable, o a la compañera que también la veo muy saludable, les voy a hacer una quimioterapia, ponele, no es que les voy a dar una aspirina, les voy a hacer una quimioterapia sin que tengan nada. Entonces, bueno, es una manera de hundirlos y hacerlos bosta, ¿no? Y parece ser que esta es la idea de estas resoluciones. ¿Por qué? Porque justamente cambian la palabra fomento, que es lo que dice la ley, por la palabra financiamiento, ¿no? Y hablan, digamos, de el cine, que tiene una ley para fomentar el cine, que es un arte, y es un arte que, digamos, genera muchísimo trabajo y sobre todo genera un capital social, porque viste, vos tenés, decía otra de las mentiras que dijo, son todas películas K, no, por ejemplo, los documentales, que desde el 2007, cuando salió La Vía Digital, se hicieron más de 700 documentales, abarcan temas como la violencia de género, los pueblos originarios, las luchas de los anarquistas, las mujeres anarquistas,
por supuesto la lucha de los 70, la lucha de los trabajadores, la cuestión de género en diversas cuestiones y miradas ideológicas, desde películas sumamente sutiles hasta Los putos peronistas, que es una película, digamos, que trata este fenómeno dentro del movimiento peronista. O sea, la diversidad de miradas es mucha. ¿Y saben por qué? Porque esto se peleó en la calle y se logró que los jurados que determinan cuáles son estos documentales, que son los de menor producción, con el 5% de ese fondo de fomento se hace la mitad de las películas que se estrenan en Argentina, logramos que el jurado esté integrado por un miembro de cada una de las asociaciones reconocidas por el Inca. Entonces, la misma gente con diversas miradas, por eso hay 6 asociaciones distintas, se pone de acuerdo y salen toda esta diversidad de temas. O sea, segunda mentira de Majul, es un cine K. Y después, el tercer problema es digamos, no podés medir el cine como si fuera la industria de producir aceite o cualquier otra cosa. No lo podés medir en términos solamente económicos. Hay un capital simbólico que se logra. Por ejemplo, ahora hay 4 películas argentinas en competencia en San Sebastián. ¿Qué otro país latinoamericano o del tercer mundo tiene esto en este momento en un festival que es el segundo o el tercero de Europa en este momento? Ninguna, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, hoy estábamos en una mesa y Oriel, ¿cómo se llama? Orcel, Mathieu nos decía, en Francia se fomenta el cine, pero bueno, para los franceses es una marca. Ahora, esto es lo que dicen. Argentina es el supermercado del mundo. Entonces lo que quieren es vender soja y aceite. No, y sobre todo hay que decir algo muy claro. En todas partes del mundo se fomenta el cine. Claro. Lo que pasa es que hay diferentes formas de fomentar el cine. Claro, Estados Unidos e India, creo que, y China, ¿no? China, son los únicos 3 países donde tienen un pensamiento o una manera de ver el cine más mercantilista porque recuperan su costo en su país. Claro. Pero en el resto de los países, en toda Europa, el modelo que miran siempre, que se mira siempre para afuera de Europa, en todos los países donde hay cinematografía está fomentada. Ese fomento es de diferente manera. No siempre es con el sistema argentino, que es un sistema que ha sido replicado y enaltecido en un montón de lugares porque es un sistema primero que es bastante legítimo y es bastante limpio, como lo dijo recién Fernando, sino que a su vez los distintos tipos de fomento se fomentan en todos lados. Claro. E incluso siempre digo, hasta si queremos ponernos más finos, en Hollywood también hay fomento del cine. Lo que pasa es que el fomento es distinto. Claro. Vos ponés tu plata solamente que tenés mucha exención impositiva, pero igual hay fomento. Entonces, pero la diferencia en que, salvo en esos 3 países, en cualquier país del mundo que quiere llevar su marca país a otros lados, darle que la industria cultural y la marca de su país se vea en el resto del mundo, justamente por lo que significa compartir cultura, llevar cultura a otros lugares, el fomento, la industria cinematográfica se fomenta. Exacto. Sí, yo quisiera agregar esto. Desde la asociación a la que pertenezco, que es DIC, Directores Independientes de Cine, hoy hicimos un comunicado donde queríamos como tratar de contarle a la gente que vio este programa y que por ahí está tan lleno de confusiones y realmente de mentiras, porque eran tanto mentiras las cifras, como las palabras, como las cifras de espectadores, que se pueden consultar perfectamente en las mismas páginas del Inca. Entonces es un poco como contar esto. Cuando la ley de cine sale en el año 94, todo el mundo en esa época, no sé si, bueno, el que se acuerde, el cine argentino era como algo malo, como que no queremos ver cine argentino, era como bueno decir, yo no veo cine argentino porque el cine argentino es un plomo. Llevamos 20 años en esta actividad, con esta ley, que como decía él fue replicada en muchos lugares, era como una ley ejemplo, y se generó, si no lo querés llamar una industria, llamarse una industria cultural, un movimiento, lo que sea, que tuvo resultados muy claros, porque una película, el hecho de tener estas 4 películas y la cantidad de películas que tenemos recorriendo festivales y el público que tenemos en algunas películas, tiene que ver con todo un trabajo previo. En ese trabajo se generaron algunas obras que son más visibles, otras que son más chiquitas, otras que son más fallidas, o menos, o lo que quieras, pero en cada una de ellas nos fuimos formando todos, desde los técnicos, los actores, los directores, los guionistas. Es un proceso, una industria no se hace de un día para el otro, no formás un carpintero de hoy para mañana, lo formás con el trabajo y con la inversión del Estado durante 20 años. Eso tiene que ver con una decisión política que hubo hasta ahora, y estoy hablando de 20 años, de tener una industria cultural
¿Qué beneficio te trae? Por un lado, tenés circulación de obras que tienen una, digamos, contrapartida mercantil, si querés, una contrapartida económica, pero por el otro lado, vas al cine y estás viendo tus actores, estás viendo tus historias, estás escuchando tu idioma. Todo esto es lo que nosotros valoramos. Aparte hay mucho sentido de pertenencia desde lo que hacemos el cine, o sea, lo amamos, o sea, es un oficio, nos lleva muchas horas, hacer una película y mucho más un documental. Una película de ficción te lleva minimísimo 2 años o 3, un documental te lleva mucho más, te lleva muchísimas horas de trabajo, o sea, nuestra inversión en dinero, en trabajo, en sufrimiento. Vivimos en Argentina, nunca fue fácil, digamos, los que elegimos esta carrera somos como los locos, los marginales, como los que apostaron a algo que es un sueño, y que yo quiero también que la gente conecte con ese orgullo que siente, con ese amor que siente cuando ve nuestras películas, con esa sensación que tiene como cuando aplauden una película nuestra, que la aman, o sea, que la replican, que la cuentan, que se sientan a comer el asado, la pizza, lo que sea, y hablan de nuestros actores. Yo quiero conectar con eso, porque es eso lo que sentimos que con estas reglamentaciones se va a perder. Y exactamente de eso quería hablar, ¿no? Porque más allá de las barbaridades que se vieron en el programa de Majul, también responden a esta nueva reforma, ¿no? Que se impulsa desde el Inca. Me gustaría un poco, entendiendo lo que recién más o menos nos contaron, bueno, entiendo que el circuito de cine se retroalimenta y entiendo que a partir de ahora, digamos, solo podrían acceder a cierto tiempo de, como llaman ellos, de financiamiento aquellos que ya tengan el poder o la forma de hacerlo y no un montón que vienen como óperas primas y demás. Díganme si estoy en lo correcto, ¿no? Bueno, en el programa de Majul lo dijo Lombardi en números, dijo, el modelo nuestro es de Alemania, se hacen 40 películas superindustriales, que en sí mismos son un gran negocio, y 40 para gente novel que empieza, que se hace, digamos, 80 películas en Alemania, ¿no? Acá estamos haciendo 200. Y un poco en línea a lo que decía Sandra. Perdón, Fer, igual de las 200, la mitad además son documentales, con un porcentaje muy bajo del fondo. Sí, bueno. Y eso también hay que pero decirlo. Esa anchísima se base. gloriaron un montón de veces con la cantidad de películas argentinas que teníamos. Esa anchísima base es la que permite, como decía Sandra, que se convierta cantidad en calidad. O sea, obviamente necesitas cantidad para que surja calidad, y esto que decía, ¿no? La posibilidad no solo de la visión en el extranjero, en los festivales, pues tampoco las hacemos para eso, pero un documental, por ejemplo, aunque lleve 1.500 espectadores y trata una problemática profunda, por ejemplo, la del pueblo mapuche, es un arma que tiene el docente para, por ejemplo, contrarrestar toda la mierda que han tirado ahora con lo del caso de Santiago Maldonado, los Lanata y todos estos hijos de puta que salieron a decir que los mapuches estaban ligados con ISI y todo eso. Un tipo que hace un documental sobre eso y sobre los mapuches en sí mismo, nada más que en Doca hay 4. Tarda por lo menos 4 años estando en las comunidades, viajando a cada rato, con gente de ahí del lugar, dándoles la palabra, analizando su cosmovisión y haciendo una cosa seria, y no todas estas paparruchadas y operaciones que deberían darle vergüenza a un tipo que se hace llamar periodista, ¿no? Entonces, también hay una cuestión por ese lado. Y las medidas en sí mismas, además de apuntar estratégicamente eso, a reducir a menos de la mitad la producción del cine argentino actual, lo que hacen es que, digamos, si vos no tenés una sociedad anónima que disponga de más o menos unos 8 millones y medio para empezar, no podés firmar porque te bancarizan los créditos. Vos tenés que, para sacar uno de esos créditos, probablemente cumplir las mismas condiciones que cumple cualquier persona que saca un crédito, y si por ejemplo se te atrasa 2 meses el rodaje, los intereses son tales que corres riesgo de perder tu casa, por ejemplo, porque la tenés que poner en garantía. Sobre todo. Entonces, bueno, el 60 o 70% de las películas de ficción, ni hablemos todavía de los documentales que se están haciendo, que la produce gente como Santi o la dirige gente como Sandra, directamente no se van a poder hacer. Con lo cual, además, en cada una de esas películas trabajan 200 o 300 personas por lo menos, más los proveedores, los del catering. O sea, es también incluso un desastre en términos de fuente de trabajo para el país. Y para entenderlo más o menos bien en números, ¿no? Les pregunto, yo vi que DAC, por ejemplo, este mes, directores argentinos cinematográficos,
sacó que el valor promedio de una película, ¿no? El presupuesto promedio era de 17 millones, sí, ¿no? Para una dar película de ficción. Una película de ficción, de ¿no? 6 semanas de rodaje promedio. Promedio, está con bien. Un mes perfecto. y medio más o menos de preproducción. Bien, más o menos está en ese valor. Digo, en cuanto a cómo funcionaba antes el Inca y cómo funciona ahora, si tenemos que agarrar ese número, ¿cómo se podría representar para entenderlo bien? Bueno, ese es otro punto. Actualizaron el costo medio, que es ese que decís vos. A ver, un costo medio, digamos, para hacer, digamos, la película de una manera sumamente austera. Sí, no, claro. es que no es catering con cordero patagónico. No, tampoco con mortadela, también pero me interesa digamos eso, lo mínimo. Me interesa eso porque, por ejemplo, en el programa de Majul se dieron un montón de números, Sí. ¿no? Y cifras que por ahí la gente no entiende y escucha, Claro. no sé, 4 Y millones y hoy piensa el que... el ¿no? instituto estableció hace menos de un mes que el costo medio, es decir, lo que para ellos vale una película en Argentina hoy, con los costos, todos los que nos escuchan, todos los que estamos acá, vivimos en la Argentina y sabemos cómo ha incrementado los valores de vivir, de casi de respirar, te diría. Claro. Entonces, hoy el instituto dice, bueno, vale 10 millones de pesos, es el costo medio para una película promedio argentina de ficción. Lo que reconoce el Inca. Lo que reconoce el Inca. reconoce, claro. Eso ya sabemos, todos los productores, todos los directores, todo lo que conformamos la industria audiovisual de cine, sabemos que que ya está retrasado, porque ya viene retrasado, hay que decirlo, no viene retrasado ahora, viene retrasado hace años el costo medio, Claro. siempre vino retrasado, todas las autoridades del Inca siempre fueron retrasando el costo medio, a diferencia de lo que la inflación venía. También las autoridades calla que acusan, digamos. Claro, al digo, Inca vamos a de- decir las cosas como son, ¿eh? Sí, 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 Siempre. perfecto, Y perfecto. los productores, los directores, todos siempre decíamos, el costo está bajo, bueno, y iban paleando, pero siempre llegaba abajo. Ahora, el costo quedó muy bajo, porque ya vimos que el promedio, si uno quiere pagar como corresponde, toda la ley, con un O sea, 17 millones. eso implica tener que conseguir inversionistas extranjeros, Claro. reducir, Claro. reducir las jornadas de filmación, con lo cual se reduce, por supuesto, la calidad. Bueno, es lo mismo 6 semanas que 4 para la misma película, ¿no? Y además, Exacto. recordemos que el instituto además nunca te da el 100% de la financiación, por ley, siempre te da una parte. Antes era el 57,5, ahora es el 60 para un tipo de película, 78,5 para otras, siempre dependiendo de tu presupuesto hasta lo que ellos establecen que es el costo. Ahora bien, con ese número que está ahí, uno podía producir mediante el sistema que existía hasta la semana pasada. Este nuevo sistema esta nueva resolución viene de alguna manera a ahogar a los productores medios y chicos que motorizaban gran parte de la producción, Leí porque que son muy pocas las hay que empresas tener que tienen tanta espalda para Claro. arrancar. Y lo cierto es que el gran problema para mí, no sé, digo, es que quienes redactan estas leyes no entienden nada, pero nada de cine, no saben nada de la producción cinematográfica, no entienden los tiempos, ponen tiempos de producción que no tienen ni idea, no se juntaron, o sea, y hablo con algunos en el Inca y digo, no puede ser, no se hayan juntado con productores y con Claro. directores y decirle, bueno, a ver, ¿cuánto tardan vos en hacer una película? Claro. Eso es un error terrible. Vienen a hablar de especificación, de que quieren hacer, hacer un estado que funcione mejor, que los servicios funcionen mejor. Juntate con los tipos que saben, loco. Tal cual. Bueno, pero esa es la visión optimista. De hecho, se han juntado muchas Bueno, pero veces. no para hablar de eso. O sea, a ver, se han juntado muchas veces con nosotros y no es que se hacen. Se O sea, hacen. los tipos han venido a vaciar el Inca, es claro eso, y no es solamente que Hayek, que su única experiencia es haber dirigido Venus TV y Construir TV, que digamos en sí mismo está muy alejado de lo que es la profundidad de una obra cinematográfica. No es solo eso, han llenado de abogados, de gente que traba los trámites, que realmente es como la idea, como la Leona, ponele, que caen un montón de tipos a vaciar una empresa. Bueno, es Claro. la misma idea. En cada piso metieron un abogado de Ministerio de Cultura, de distintos, digamos, lugares, cuyo objetivo es verduguear a los trabajadores por un lado, hacer más engorrosos los trámites, y después reuniones, los tipos anotan, y después sacan la resolución que se les canta, donde no hay ni siquiera una, porque no es que nos recibieron a los que saben, a los documentalistas nos recibieron 6 veces, y la tipa anotaba y anotaba, Viviana Diroli anotaba y anotaba. Después, lo que sacan no tiene nada que ver con el desarrollo del cine. Entienden, no es que no entienden, se hacen los pelotudos. Que es un poco el mismo caso de Macri, viste, que todo el mundo dice que boludo, que bueno, tan boludo, ¿no? Y lo votó el 51% de la gente. Por lo menos alguno que piensa atrás de él tiene que haber y le dice, mejor que parezcas boludo y no hijo de puta. Ese es el problema, ¿no? O sea, El tema es difícil de explicar por ahí a la gente la cantidad, hablamos de cifras como astronómicas, Claro. ¿no? O sea, nosotros tenemos en un rodaje
un rodaje de ficción, por ejemplo, 24, 30 personas en una película durante 6 semanas que comen, se mueven, si la tenés afuera duermen, con equipos carísimos, con procesos carísimos, con actores carísimos. Bueno, esas cifras... Perdón, 30 personas, técnicos especializados que han estudiado muchísimo y que no es que cobran lo mismo que cobra un chofer de bondi. ¿No? Y también tenemos choferes, cocineros, modistas, o sea, hay una cantidad de trabajos de todo tipo que son generados por una película. Lo que tiene estas nuevas reglamentaciones es que son muy técnicas, son complejas, son largas. Eso mismo también es como un decir sobre las reglamentaciones, ¿no? Algo que resulta difícil de comprender tiene un sentido, ¿no? Claro. Y tiene un sentido que viene cambiando un poco, justamente por eso que se decía antes. El sentido que nosotros teníamos antes era, bueno, de fomento al cine, como una administración, a pesar de que pasamos distintos gobiernos y estuvimos con algunos no muy de acuerdo y tuvimos como discusiones y no nos gustaron cosas, o sea, no nos gustó todo lo que pasó en los últimos años. La verdad, hubo momentos como que no estuvieron buenos, pero siempre hubo una actitud de fomento. Claro. Lo que se marca en estas reglamentaciones es una actitud de financiamiento, de cambiar la palabra fomento por la palabra financiamiento y acercar las condiciones de cómo se obtiene el dinero a condiciones bancarias. En unas condiciones de estas características, un productor pyme, pero que son además casi el 90%, yo creo que solamente 4 productoras quedan afuera de esto, por distintas variantes. Una de ellas es porque las reglas de juego no son seguras. Porque la cifra de dinero que se percibiría al final de la película puede ser cambiada por una disposición del Poder Ejecutivo. Ahora, Entonces, eso no estaba, eso es nuevo. No son reglas del juego, claro, ni siquiera para quien intenta generar un recurso genuino externo. Claro. O sea, jugar con reglas claras. En la lógica mercantilista que quieren imponer, incluso no es claro. No es claro. Peor, o sea, son más... Además, quiero decir una cosa. El hecho de aplicar reglas retroactivas, como esta reglamentación por primera vez aplica algunos elementos retroactivos que no se han aplicado en otros momentos de la historia de estos 20 años, tampoco te da una buena imagen jurídica, porque un lugar donde vos estás jugando con unas reglas del juego y cuando al día siguiente tu empresa y tu productora tiene que ir a cobrar un dinero y te cambian las reglas imagínense sin un crédito bancario, que vos sacaste un crédito bancario hipotecario y vas a cobrar la cuota y te dicen, no señor, acá cambió todo. Y vos te quedaste con la plata metida delante de una casa en unas condiciones y al día siguiente tenés otras. Claro. Esto es lo que nos está pasando hoy, o sea, la retroactividad es un tema que no es menor, porque han cambiado las reglas del juego casi absolutamente. A películas que ya están en marcha. Claro. A proyectos... ¿Cómo haces para que un productor extranjero, alguien que aporta, un coproductor, alguien que te financie una parte, que va a riesgo, después le decís, pero mirá que tal vez... incluso en esta regla de juego, tal vez no vuelva tu dinero. Esto ha generado una sensación de incerteza, digamos, por ejemplo, yo trabajé casi, en todos mis proyectos con premios o con coproductores y es como muy difícil explicar, digo, esto, ¿no? Porque hoy tenías una regla, yo te digo, bueno, mira, el dinero se va a cobrar dentro de un mes, necesitamos tales papeles y ahora tenés que salir a explicar que bueno, que cambió todo y que estamos todos estudiando porque las reglas son difíciles, las nuevas, y que no sabemos cómo va a ser porque hay que estudiar los proyectos desde toda otra dimensión, ¿no? Si tenés un coproductor suizo no te cree directamente. Claro. Ahora, yo me pregunto, jodiendo. hace, ¿cuánto fue? Una semana, 10 días se realizó la multisectorial audiovisual. Estos temas no se plantean, se plantearon, no se veían venir. Digo, ¿cómo están paradas las asociaciones? Sabemos que el jueves hay una marcha, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Estamos apostando a que esa marcha sea realmente muy masiva para hacer, tratar de hacer reflexionar a esta gente o iniciar un largo camino de lucha que va a haber que sostener, porque mucha gente se queda sin trabajo. Respecto a la multisectorial, al ser, sociedades de gestión, como SADAI, como DAC, etcétera, que cobran los derechos de autor y todo eso, a veces
los gobiernos tienen posibilidad de presionarlas por otros lados y no siempre Claro. son las que más consecuentemente llevan adelante la cosa. Ahora, es tan grave la situación que no nos une el amor sino el espanto ahora, y el jueves van a ir todos, inclusive las más rancias asociaciones de toda índole. Entonces, bueno, en ese sentido por ahora estamos todos juntos. Ahora, nosotros venimos planteando claramente que esto tiene que tener una clara y consecuente dirección. No podemos dejar en manos de gente que por una supuesta promesa de gente que hasta ahora ha demostrado que no cumple ninguna promesa, abandonemos la cosa. O sea, necesitamos que se derogue esta normativa y que se vuelva a foja cero al anterior plan de fomento que había en el otro gobierno, que tampoco era que te regalaban la plata, ni muchísimo menos, como dice este supuesto periodista de Majul. O sea, no es eso, ni mucho menos. Era muy complicado y muy difícil, y todos los compañeros que hacen ficción tuvieron que realmente vérsela bastante negra, pero por lo menos se podía. Y ahora no estamos planteando ni siquiera la posibilidad de que el 90% de las películas que se están haciendo en este país de ficción se hagan con toda la gente que queda en bolas, digamos, sin trabajo, desde actores, técnicos, hasta los del catering y todo el movimiento que hay alrededor de una película, que es bastante grande. Y además sabiendo que ya en este año hubo una retracción de todo el trabajo audiovisual enorme, hay un montón de gente sin trabajo, técnicos Vos, Santi, formados. tenés una película en esa situación, ¿no? Ahora no. Yo, bien. Sí, tengo un proyecto, pero como varios que van a estar, que ya sabemos que tenemos que cobrar una cuota del Inca por un crédito para empezar, pero estamos Pero está todo frenado, eso. Y ahora, como te decía recién Sandra, ¿hasta dónde te vas a arriesgar sabiendo que tal vez no tenés red? Y por ahí decís, no, paso, déjame esperar un poco. Claro. Pero estamos en un momento de mucha retracción en el trabajo audiovisual general. Digo, incluso en la multisectorial que nombrás, hablaron de que la tele tampoco, no hay producción de ficción para los técnicos. Entonces es como seguir sumando a una desazón general, ¿verdad? Sí, porque había una cosa que se llamó TDA, Televisión Digital Abierta, que dieron muchísimos fondos, sobre todo en provincias. Ahora yo vengo de la Red Argentina de Documentalistas en Posadas, y realmente la situación en las provincias es desesperante, porque ese fomento que había directamente desapareció y no fue reemplazado por nada. Te dicen que van a sacar una ley de televisión más adelante y esto y lo otro, y mientras tanto las productoras están paradas. Acá, viste, en Buenos Aires uno tiene algunas otras posibilidades, pero sabés lo que es en una provincia, es muy, muy, muy complicado. Y realmente se había logrado una producción regional muy interesante, que bueno, y con la ley de medios, que aparte, bueno, ni hablar, pedía y bueno, uno va a tener producción nacional, claro. ¿no? Exacto, y uno de los grandes errores en su momento fue no haber hecho una ley de televisión y otorgar por decreto estas TDA, que fue un problema, ¿no? Ahora, bueno, se las están viendo negras. Pero bueno, la televisión en todo caso es otro formato, ¿no? Exacto. Pero bueno, también genera desocupación. O sea, no es que te puedes ir de decir, bueno, no hago la película y me voy a la televisión. No hay, digamos, está muy cerrado todo eso, amén de los negreros que son las 4 o 5 multimedios que hay, ¿no? Y con el agravante además que estamos financiando, porque cuando se dice Patagonic, todo dice el Grupo Clarín. No, el 30% es del Grupo Clarín. El otro 30% es de la Disney, y el otro 30% es de Cinecolor, que es una empresa chilena a la cual Pinochet le regaló Chilevisión en su momento, Cine Chile, que era, digamos, la empresa estatal chilena, se le regaló Pinochet. O sea, le estamos dando millones y millones de pesos a Pinochet y a la Disney, como si necesitaran la plata del cine argentino. Porque otra cosa confusa es todas las películas, todas absolutamente, reciben el dinero del Inca. Desde las más chiquitas hasta las más grandes. No hay películas que no pasen por el Inca, que no tengan un subsidio, que pero entiendo que a la gente común ver publicada una cifra en una pantalla en medio de una confusión de datos resulta una cifra inmensa, pero yo les digo, miren los nombres que están atrás, los créditos que están atrás de una película, por lo menos en ficción. Claro. O sea, y vas a tener una multiplicada por salario, multiplicada por años de trabajo. Sí. Si querés en un documental, pensá que no es que el tipo salió hoy a la calle, que lleva 4 años ese equipo que te figura. Digo, por ahí no es tan difícil hacer las cuentas. No es un informe de la nata, que lo hacen en 15 minutos. No, lleva mucho tiempo, la gente se lo toma muy en serio, su trabajo. Y sí, definitivamente. Recordamos entonces, la marcha es este jueves. A las 18 horas nos encontramos en Lima 319, en la Puerta del Inca, y desde ahí vamos a hacer una marcha de antorchas hasta el Gomón.
Y Perfecto. les aseguro que va a ser muy masiva, pero estamos necesitando que larguen el me gusta, el corazoncito del Facebook y pongan Y que se el presenten. cuerpo en movimiento, porque hay que mover mucha gente hasta torcerle el brazo a esta gente. Definitivamente así será. Allí estaremos el jueves. Santiago, Fernando, Sandra, 1.000.000 de gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Les agradecemos de verdad y esperamos que bueno, que todo esto llegue a buen puerto. Esto fue Alza tu Voz. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Mai. Gracias, Luigi, Mica, Adri y Ernesto, que se ha quedado afuera porque está con un ataque de tos. Hasta el martes que viene. Hasta la próxima. La ansiedad contra la paciencia, la verdad frente a la mentira, serpiente que